ver, el tema se llama providencia y provisión. ¿Y qué queremos decir con eso? ¿Qué es lo que queremos tratar con ello? Es lo que vamos a estar hablando durante los próximos minutos, es lo que vamos a estar tratando, ver qué conexión hay entre ambas palabras, ver qué quieren decir, qué es la providencia de Dios, cómo provee Dios. Todo eso lo vamos a estar tratando a lo largo de esta lección. Y vamos a entrar de lleno entonces, porque vamos a ir explorando poco a poco, vamos a estar viendo las escrituras, vamos a ver varios pasajes de varios libros de la Biblia para poder explorar mejor este tema, porque hay ciertamente hay un conocimiento un poco extraño sobre lo que es la providencia de Dios, e incluso hay ciertas formas incorrectas de ver lo que realmente es la providencia de Dios. Así que empecemos con ella. ¿Qué es la providencia? ¿Qué quiere decir providencia? Cuando hablamos de providencia, el diccionario de la lengua española nos dice que es el cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Hay algunas otras definiciones, pero esta es la que más se acerca a lo que realmente vamos a hablar durante esta mañana, durante esta oportunidad. Cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Ahora, quizás nos hagamos la pregunta, ¿dónde aparece la providencia o la palabra providencia en la Biblia? Y quizás nos sorprenda saber que no aparece en ningún pasaje, salvo que leamos la Biblia de las Américas, en la que se utiliza esta palabra en Hechos 24:2. Allí se nos dice acerca de Tértulo, que era, si podemos decir, el abogado de los judíos en el caso que tenían contra Pablo frente a Félix el gobernador. Allí Tértulo utiliza palabras para halagar al gobernador. Utiliza este tipo de palabras y en el pasaje en la Biblia de las Américas dice que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas. Hacen saber que, bueno, gracias al trabajo que hace Félix, los judíos están recibiendo ciertas reformas, pero realmente la providencia no cae dentro de lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo, al menos el uso de la palabra en ese pasaje. Por eso podemos afirmar que realmente la palabra no aparece allí. La palabra en griego, originalmente lo que quiere decir dentro de ese pasaje es pensar de antemano. Félix pensaba de antemano esas reformas para las naciones, para donde estaba allí, a favor de esta nación, es lo que está diciendo Tértulo. Entonces tenemos esta situación de que vemos la palabra providencia en sí no aparece en la Biblia, pero podemos negar que no haya providencia de Dios a lo largo de las escrituras. Ciertamente no. Ciertamente la providencia de Dios está disponible a lo largo de la Biblia y ciertamente a lo largo de la creación. Entonces seguimos hablando sobre esto porque podemos tomar la palabra y separarla en dos secciones. Podemos separarla en el prefijo pro, que quiere decir ante o delante de, evidencia, que simplemente quiere decir que ve. Y cuando vemos esto, cuando hacemos este análisis, podemos comprender que entonces lo que involucra la providencia de Dios, lo que conlleva la providencia de Dios, es que Él ve con anticipación. Y recordamos que incluso antes de crear el mundo, incluso antes de crearnos a nosotros, Dios ya había visto con anticipación que el ser humano le iba a fallar. Y con anticipación Dios había propuesto un plan para redimir al ser humano, porque Él desea que estemos con Él. Y es entonces en ese enfoque que podemos ver lo que involucra la providencia de Dios. De hecho, en el español, en el idioma español, tenemos el verbo prever, que quiere decir ver con anticipación. Entonces, estamos viendo en esta situación, estamos viendo a lo largo de esta lección que Dios ciertamente cuida de nosotros, provee para nosotros y prevé por nosotros. Y en base a esto, en base a tener esto en nuestra mente, podemos ver que Dios lo ha hecho de dos formas distintas. A lo largo de la historia, a lo largo de la creación, Dios ha hecho ver su providencia de dos maneras distintas. La primera de ellas tiene que ver con una forma especial, o sea, es la forma milagrosa. ¿Cómo creó Dios todo? Simplemente habló y se hizo. En el Éxodo, todo lo que hizo para ayudar al pueblo de Israel a salir de Egipto. En el libro de Daniel leemos sobre cómo libera a los amigos de Daniel de ese fuego en el que hubiesen sido quemados. O de hecho, cómo protege a Daniel con respecto a esa fosa de los leones. Y ciertamente en el Nuevo Testamento leemos sobre Jesús y los apóstoles y todos los milagros y todas las señales que estos hicieron, demostrando la providencia de Dios, que ese mensaje, ese plan de Dios que había visto con anticipación, se está dando y se lleva a cabo. En estos casos vemos que efectivamente hubieron eventos milagrosos
y brevemente volveremos a ese detalle de los milagros en un minuto. Pero la segunda forma en que la providencia de Dios actúa o se ve, y de hecho es la que se ve en la actualidad, es de manera general, es a través de medios naturales. Y vamos a estar estudiando desde las Escrituras eventos que ocurrieron en las vidas de José, de Esther y de Onésimo, que nos confirman lo que acabamos de decir y que ciertamente nos permiten ver cómo la providencia de Dios actúa hoy en día. Pero como mencioné, Dios no ha dejado de actuar. Hay algunas personas que piensan que Dios nos dejó varados, que Dios nos dejó abandonados, que Dios no está para ayudarnos a nosotros. Y no es así. Dios sigue obrando hoy en día, solo que no de manera milagrosa, sino de manera providencial. ¿Por qué decimos que no de manera milagrosa? Porque efectivamente el apóstol Pablo confirma eso en la primera carta a Corintios en el capítulo 13. Él habla sobre el amor y en el versículo 8 vemos que dice que el amor no deja de ser, nunca deja de ser, pero dice algunas cosas que se acabarán o cesarán, como las profecías, las lenguas y la ciencia. Allí está haciendo referencia a lo que es precisamente los dones milagrosos. Lo que está haciendo saber Pablo en esa carta es, todo eso se dio por un propósito, porque la revelación aún no había sido completa. Pero una vez que ya tenemos toda la revelación, que es toda la palabra de Dios, ya eso que era parcial, eso que era en parte, terminó para dejar el completo. Ya no necesitamos de milagros para saber qué es lo que Dios ha revelado para que nosotros hagamos. Entonces, ciertamente, sabiendo que ya Dios no opera de manera milagrosa entre nosotros, veamos qué quiere ver con esa providencia y veamos esos ejemplos que mencioné en las escrituras que nos hacen saber de la providencia de Dios sin necesidad de milagro alguno. Hablemos sobre José. Y no estoy hablando sobre el hermano que está con nosotros, ¿cierto? Estoy hablando sobre precisamente aquel joven del que leemos en el libro de Génesis, hijo de Jacob, o también llamado Israel en su momento, ¿verdad? Ese hombre era el hijo favorito de Jacob. Tenía una túnica de colores. Sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos tenían enojo y molestia contra él, al punto que deseaban matarlo, pero deciden venderle. Y este hombre llega a terminar en Egipto, llega a trabajar para un hombre del cual su mujer lo seduce y como él no cae en su trampa, la mujer engaña para que lo metan preso. Luego de salir preso, este hombre trabaja para el faraón. Y vemos toda esta situación en esos últimos capítulos del libro de Génesis y vemos que efectivamente no hay un milagro por medio, salvo las visiones que él, o la forma en que él llegó a interpretar los sueños. Pero dentro de todo ese proceso no vemos un evento milagroso. Cómo José llega allí, cómo José llega a trabajar para el faraón, cómo llega a ganarse la confianza del faraón, y al punto de que cuando se llega a dar una hambruna, su familia, aquellos que le vendieron, aquellos que le maltrataron, van a él, no le reconocen y piden ayuda para esa hambruna. Es interesante cómo él les hace ver, según Génesis 45:8, que efectivamente no le enviaron ellos allá. Dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Amados amigos y hermanos, ciertamente los hermanos fueron los que se encargaron de que llegara allá a Egipto. Bueno, se encargaron de venderlo y ver qué pasaba con su vida, pero era parte del plan de Dios. Y vamos a ver por qué decimos que es parte del plan de Dios, porque dice que a este hombre se le ha puesto como padre faraón, por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y retoma este tema porque cuando llega al capítulo 50, versículo 20, hace saber que él sabe que sus hermanos pensaron mal contra él, sus hermanos hicieron mal contra él, pero Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Todo lo que pasó en la vida de José iba con un gran propósito. Y como él dice, es para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué era importante que José y sus hermanos sobrevivieran? Porque eran hijos de Jacob. No solamente eran hijos de Jacob, eran hijos de Isaac y eran bisnietos, o no me acuerdo cuál es el término, de Abraham. ¿Y qué promesa se le había hecho a Abraham? Que de él provendría la simiente que traería bendiciones a todas las naciones. Esta familia necesitaba sobrevivir esa hambruna para que pudiese darse el plan que Dios había anticipado. Esa providencia de Dios se ve en que Dios vio por anticipado. Esta es una manera en que puedo preservar a esta familia. Y así ocurrió. Y ciertamente así sigue ocurriendo con el pueblo de Israel cuando leemos sobre Esther, cuando hablamos sobre Esther.
Recordamos en el libro de Esther cómo se nos habla que la reina que había en ese entonces, la reina Basti, se rehúsa a hacer lo que su marido le había pedido. Al rehusarse, su marido se molesta y entonces la destituye. Y luego se da un Miss Persia, por así decirlo, en el que se hace como una especie de concurso para encontrar quién va a ser la próxima reina, siendo Esther la elegida, una judía. Su tío Mardoqueo presenta ciertas situaciones y hay una persona que se opone a mucho de ello que se llama Amán. Y a lo largo que podemos estudiar ese libro, podemos ver que ni siquiera el nombre de Dios aparece en el libro. Pero a lo largo del libro vemos su providencia, porque esta mujer ciertamente llega a ser reina, pero pareciera que en algún momento se quiso olvidar de sus raíces. Y Mardoqueo se lo llega a hacer ver, como leemos en Esther 4, 13 al 14. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Amán se había propuesto destruir a los judíos, acabar con los judíos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dios va a continuar con su plan, pero en esta ocasión el plan pareciera estar enfocado en las decisiones y en las acciones que pueda tomar Esther. Mas tu casa y la padre de tu padre pereceréis. Está haciendo saber, puede que nosotros muramos acá, Dios encontrará otro plan para hacer que los judíos sigan adelante, pero tú tienes la oportunidad hoy, Esther. Es lo que está haciendo saber. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther puede tomar decisiones o puede hablar con su esposo para que tome decisiones para que preserve al pueblo de Israel. Y efectivamente es lo que ocurre. ¿Quién sabe? Dios sabe, porque Dios ha visto con anticipación y Dios ha preparado todo esto. Vemos esta situación de cómo efectivamente el plan de Dios continúa entre los judíos. Pero ¿qué pasa cuando se cumple el plan de Dios con ellos? Cuando realmente llega el Mesías, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ya se ha cumplido la parte con ellos. ¿Sigue la providencia de Dios desde entonces? Claro que sí. Y para ello podemos hablar sobre Onésimo. Y cuando hablamos sobre Onésimo, tenemos que ir a la carta de Filemón, la carta escrita por Pablo a Filemón. Y en esa breve carta, Pablo le hace saber a Filemón acerca de Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón y había huido, se había escapado. Pero en la forma en que se dan las cosas, como la providencia de Dios se va viendo, Onésimo llega y se encuentra con Pablo, estudia la palabra con Pablo, es convertido y obedece el Evangelio. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo en este momento? Tú tienes una deuda con tu amo, con Filemón. Ve de vuelta a él. Envía esta carta a Filemón y le pide que lo reciba, que le perdone, que comprenda que ya no solamente está recibiendo a su esclavo de vuelta, sino que está recibiendo a su hermano en Cristo, así como él es cristiano y como Pablo es cristiano y como nosotros somos cristianos. Entonces vemos que efectivamente hay una palabra muy clave en esta carta y la encontramos en los versículos 15 y 16. Mejor dicho, versículo 15. Porque quizá para esto, quizá, tal vez, es lo que quiere decir la palabra en el griego, quizá, tal vez, para esto se apartó de ti por algún tiempo. Probablemente, siguiendo siendo un esclavo de Filemón, nunca se hubiese interesado en aprender la palabra de Dios. Tal vez nunca la hubiese escuchado y tal vez nunca hubiese llegado a ser un cristiano. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieras para siempre. Vemos que ya no solamente hay una relación de que, bueno, es un esclavo, tiene cierto tiempo de vida para servirme. Ahora dice, para siempre, va a estar contigo para siempre porque es un cristiano más. Y cuando partamos de esta vida siendo fieles, vamos a estar con el Señor. Quizá para esto. Hay momentos, hay algunos quizás o tal vez en nuestras vidas que tal vez ahora meditamos y nos ponemos a pensar, sirvieron para que alguien más escuchara el Evangelio, para que alguien más conociera sobre el plan de Dios, para que alguien más decidiera prepararse para llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Y ciertamente puedo citar uno que es muy cercano a nosotros aquí en las villas de Reján. Porque ¿qué hubiese pasado si Jackie hubiese ido, mi esposa Jackie hubiese ido al autolavado un día distinto a una hora distinta? Tal vez no hubiese conocido a quien llamamos hoy nuestro hermano José. Pero como muchos conocen de la historia del hermano José, él se encontró con Jackie en ese autolavado, la vio leyendo la Biblia, le llamó la atención, le hizo algunas preguntas y empezó a reunirse con nosotros y hoy es nuestro hermano. Por increíble que nos parezca, así es que trabaja la providencia de Dios.
La providencia de Dios trabaja para que las personas puedan venir a Él, para que las personas puedan buscar de Él. Y ese evento en particular, simplemente ir a lavar el carro porque estaba sucio, vemos el gran resultado que dio. Pero si han podido prestar atención a lo que he estado hablando sobre la providencia, quiero que prestemos atención de que la providencia no se trata de nosotros. La providencia no se trata de que me encontré un billete de $10 y que, ay, qué bendición, es providencia de Dios. O que mi vecino o que algún hermano me trajo un plato de comida, que es una bendición de Dios, es una providencia. Sí, es una bendición, pero no es providencia de Dios, porque no está teniendo el efecto de que lo que hemos visto es que la providencia de Dios trabaja para Él, con respecto a sus planes, es con respecto a lo que él ha visto con anticipación para salvar a su pueblo. Esa es la verdadera providencia de Dios, que Dios ha visto con anticipación y ha preparado, y se han dado estas situaciones en las que tenemos la oportunidad de ayudar a que alguien conozca el Evangelio. La providencia de Dios tiene que ver, por ejemplo, con un joven que visita la congregación. Y ese joven entonces comienza a estudiar y ese joven decide bautizarse y ser un miembro más. Y cuando va creciendo ve la necesidad de que haya predicadores y se prepara. Y después de que se prepara, quién sabe cuántas personas llega a convertir a Cristo. Todo eso forma parte de ese plan de Dios, del propósito de Dios para nosotros, de esa providencia. Y sabemos sobre esto porque el apóstol Pedro, dice en 2 Pedro 3:9, un pasaje que conocemos muchos. Dios no está simplemente descansando o tomándose una siesta. Dios tiene paciencia para con nosotros. Él no es atrasado en traer el juicio. Él sabe muy bien cuándo va a ejecutar el juicio. Pero Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios trabaja en esta providencia para traer personas a Él. Sigue buscando por oportunidades para que nosotros hagamos nuestro trabajo, porque ciertamente Dios es poderoso. ¿Por qué la iglesia del Señor ha sobrevivido tantas calamidades a lo largo de la historia y sigue activa, y sigue viva, y seguirá viva? Cerca de 2000 años, quién sabe cuántos años más. Porque efectivamente Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios ciertamente nos ha dado su palabra para que la conozcamos, la pongamos en nuestros corazones, vivamos de acuerdo a ella, obedeciéndole a Él y entonces comprometidos seguir buscando por más almas. De esa manera actúa en nosotros, poder ir y predicar el Evangelio, poder ir y hablarle a personas sobre Dios, traerlas y hacerlas ver las hermosas bendiciones que Dios ofrece a su pueblo, a su iglesia. De allí que la gloria sea en la iglesia del Señor por todos los tiempos. Entonces vemos esta importancia sobre la providencia. Dios actúa activamente en nuestros días a través de esa providencia que hemos estudiado. Entonces, esto que algunas personas se refieren como providencia, realmente lo que es provisión de Dios. ¿Y cómo trabaja esa provisión? ¿Qué es esa provisión? Bueno, vamos a ver que no es tan simple como el mundo piensa de que, es que eso me lo dio Dios. Es una bendición que Dios puso en mi camino. Es una bendición que Dios pusiera a ese vecino o a ese amigo o a ese hermano en mi vida. Vamos a ver que la provisión incluso lleva más allá porque requiere de nuestros esfuerzos, requiere de nuestro trabajo. Provisión significa acción y efecto de proveer. Y proveer significa preparar, reunir lo necesario para un fin, suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Ciertamente Dios provee para todos nosotros cada día. ¿Por qué? Porque ese pan que compramos en el supermercado o el mini super, ese pan ciertamente lo compramos nosotros, pero Dios proveyó para que tuviésemos para comprarlo. Además de eso, Dios proveyó los materiales, la materia prima, para que ese pan se hiciera. Dios fue el que creó ese trigo, Dios fue el que creó las máquinas, bueno, los materiales con los que hicieron las máquinas para preparar ese pan. Así que ciertamente Dios provee para nosotros todos los días, pero no necesariamente de manera milagrosa o de la mala forma de la providencia que mencionamos, que no es providencia. Quizás no comprendamos cómo y por qué, o necesariamente por qué Dios hace eso, pero nos ayuda. Y es lo que hemos venido estudiando. Pero Dios requiere que nos ocupemos. Y un ejemplo sobre provisión lo encontramos en Génesis 22. Brevemente, Abraham fue el que se le hizo esa promesa. Y entre esta promesa también estuvo la tener un hijo en esta tierra, al que conocimos precisamente como Isaac, como hablamos hace unos minutos. Pero llegó un día en la vida de Abraham que Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, demuéstrame que realmente te importo.
Y Abraham le dijo, ya te dejo atrás, ya tengo a mi hijo, no quiero más nada, olvídate de todas las promesas. No, Abraham era un hombre fiel, Abraham era un hombre comprometido con Dios. Y Abraham efectivamente hizo eso. Tomó a su hijo y se dispuso a ir al lugar, y fueron al lugar en donde iba a hacer ese sacrificio. Y Génesis 22, versículos 7 al 8 nos dice que Isaac ve que no hay un cordero, no hay algo para sacrificar. Y le hace saber, padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué respuesta da Abraham? Dios se proveerá de cordero. Sabemos que el cordero era el hijo. Abraham llegó hasta el último punto al que ya estaba a punto de acuchillar, de apuñalar a su hijo, de matar a su hijo, cuando Dios le hace saber, detente. ¿Y qué hace Dios? No le provee un simple corderito, le provee un carnero, un animal grande para ese sacrificio. Vemos esa importancia de proveer. Vemos la situación de que el mismo Abraham sabe, Dios proveerá, no solamente para ellos, sino que está haciendo saber, Dios va a proveer para él mismo ese sacrificio. Y de hecho ya lo había proveído que era el niño, mas ahora vemos que es el carnero. Entonces, vemos esta situación de la provisión y podemos comprender más que es algo que es dado, que algo es que se prepara para una situación. Pues es interesante cómo el escritor a los hebreos nos dice que sean nuestras costumbres sin avaricia. No estemos buscando por más cosas de las que realmente no necesitamos. Que seamos contentos con lo que tenemos ahora. La palabra contento simplemente quiere decir estar satisfecho. Hay veces que estamos más preocupados por tener más y más y más cosas que no necesitamos, en vez de, bueno, ya lo que tengo es suficiente para mí, con eso puedo seguir adelante en mi vida. No, pues yo quiero un televisor más grande. No, yo quiero un automóvil más nuevo o más caro. Yo quiero tener un montón de cosas almacenadas en mi casa aunque nunca las use. Yo quiero y quiero y quiero. Pero el apóstol está haciendo saber en primer lugar, perdón, no el apóstol, el escritor de los hebreos hace saber en esta oportunidad, en primer lugar, debo estar satisfecho con lo que tengo y debo seguir trabajando. Y puedo estar satisfecho con lo que tengo porque ciertamente Dios me ha dicho que no me desamparará ni me dejará. Y de hecho, Él está haciendo saber, es Dios el que dice esto. No te desampararé ni te dejaré. Y esto es, si se puede decir, un compendio, puede ser como un resumen de varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan esa idea cómo efectivamente Dios dice estas palabras. Esos pasajes son Génesis 28:15, Deuteronomio 31:8, Josué 1:5 y Primera de Crónicas 28 al 20, 28 versículo 20, que es el que quiero que leamos a continuación porque es muy interesante y me llamó mucho la atención cuando preparaba esta lección. Porque son palabras que David dice a su hijo Salomón. Anímate y esfuérzate y quédate acostado esperando que Dios te dé todas sus bendiciones. No dice eso. Anímate y esfuérzate y no hagas nada. Quédate con los brazos cruzados simplemente esperando que las bendiciones de Dios caigan del cielo. No dice eso. Anímate y esfuérzate y que alguien más se encargue de proveerte. No dice eso. Dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. Amados hermanos, Dios ciertamente está con nosotros, Dios no nos abandona y Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que nos ocupemos. Dios no quiere que estemos de vagos por allí. Dios no quiere que estemos simplemente tomándonos el tiempo libre. Dios quiere que nos ocupemos en hacer la obra y de esa manera siempre está proveyendo para que nosotros sigamos adelante. Y de esa manera podemos ver entonces también esa providencia de la que hablamos anteriormente. El apóstol Pablo a los de Tesalónica le escribe en su segunda carta palabras que parecen muy fuertes, pero son reales, porque incluso el apóstol hace saber que esto es un mandamiento. Cuando vemos en 2 Tesalonicenses 3, versículos 10 al 12, vemos que dice lo siguiente, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, no dice les sugeríamos, les decíamos que podría ser, puede ser que sí, puede ser que no, es algo opcional. No, les ordenábamos que el que no trabaja, no coma. El que no trabaja, el que no quiere trabajar, que no coma, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y continúa en el versículo siguiente porque hace saber que a tales, a esas personas que están así sin hacer nada, esperando simplemente que todas las cosas les caigan del cielo o de las manos de alguien más,
A esas personas mandamos y exhortamos por parte de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que trabajados sosegadamente, que dispuestos a trabajar, que contentos en trabajar, que haciendo su trabajo, coman su propio pan. El cristiano no puede simplemente quedarse esperando que la comida le caiga del cielo. El maná cayó hace muchos años y no ha vuelto a caer, ¿cierto? Tiene que esforzarse y trabajar por ella. Y aquel que adquiere el compromiso de formar una familia, con mucha más razón tiene que trabajar, porque no solamente es para él, es para con su familia. Y palabras muy fuertes dice Pablo a Timoteo para que le enseñe a los que Timoteo enseñaba, como leemos en 1 Timoteo 5, 7 al 8. Allí dice claramente, manda, no sugiere, no dales la opción, no, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Hay otras cosas que había comandado: respetar a los ancianos, respetar a las ancianas, respetar a los jóvenes, respetar a las jóvenes, honrar a las viudas que realmente eran viudas. Todo eso lo vemos en los pasajes anteriores a este, 1 Timoteo 5:1 en adelante. Pero aquí vemos que dice algo muy fuerte. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y vemos nuestra palabra en estudio, proveer. Si alguno no lleva lo que su familia, lo que él necesita para sus necesidades y para llevar a cabo su vida y para poder cubrir todo lo que necesitan hacer, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Hermanos, meditemos brevemente en esas palabras. Pablo le está diciendo a Timoteo que le diga a esos hermanos que han obedecido el Evangelio, que se reúnen cada domingo, que cantan alabanzas, que oran, que participan de la cena del Señor, que de vez en cuando tienen algún estudio, de vez en cuando cantan alabanzas por su cuenta, de vez en cuando hablarán con alguien. Está haciéndole saber a todos esos hermanos que parecieran muy similares a nosotros hoy en día, está haciendo saber si esa persona, por más cristiano que nos parece que es, no provee para los suyos, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Ya, es como una persona que nunca hubiese obedecido. Es importante considerar esto, hermanos, porque la palabra proveer aquí solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Dos de ellas, que son en Romanos 12:17 y 2 Corintios 8:21, quiere decir procurar. Pero la palabra griega lo que quiere decir es proporcionar para uno, pensar de antemano, prever, cuidar de una cosa. Aquellos que somos cabeza de hogar debemos de ser responsables por nuestro hogar, por nuestra esposa, por nuestros hijos, proveer para ellos, cuidar de ellos. Si no lo estamos haciendo y profesamos ser cristianos, más nos vale hacer el cambio antes de que el día llegue o antes de que partamos de este mundo. Porque ciertamente yo no quiero ser considerado un incrédulo cuando ese gran día venga. Y ciertamente no quiero que mis hermanos tampoco queden en esa situación. Cierto es que Dios, y a través de Jesucristo, en ese sermón de la montaña, nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Pero es que a ellas no se les da su mandamiento, ¿cierto? Hemos visto que es un mandamiento. Cantamos un himno que se basa en este pasaje que dice, si Dios cuida de las aves, también cuidará de mí. Y ciertamente lo hace. Pero yo tengo que ayudarme a mí mismo. Ya, yo tengo que ayudar a Dios a que me ayude en esa manera, trabajando porque es Dios el que me ha dicho, tengo que trabajar, tengo que proveer. Ciertamente valgo más que las aves, como dice el pasaje. Y el Señor, unas líneas después, dentro de ese mismo sermón, hace saber en Mateo 7:7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchos pedimos y esperamos que se nos dé, porque ahí dice eso. Pero ¿qué pasa con la parte que dice buscad y hallaréis? Ay, hermano, yo es que no tengo trabajo. ¿Cómo que no tiene trabajo, hermano? Sí, yo tengo meses, pero no tengo trabajo. ¿Y ha buscado? No, hermano, yo me quedo aquí sentado esperando que la bendición de Dios caiga sobre mí. ¿Es eso buscar para hallar? No lo es. Debo de buscar y al buscar puedo hallar. Al llamar se los abrirá. Hermano, usted ha ido a hablar con tal hermano que dijo que tiene un trabajo para usted. Ay, sí, pero es que no quise llamarlo y por eso no he ido. Hermanos, tenemos que pensar claramente sobre estas situaciones, porque ciertamente todo aquel que pide recibe, pero la petición no es simplemente decir, yo quiero esto. Ciertamente Dios no nos desampara y dijo estas palabras, pero ¿cómo debo de pedir? El apóstol Juan en su primera carta nos hace saber eso. Capítulo 5, versículos 14 a 15 nos dice, tenemos la confianza de parte de Jesús, de parte de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. He oído estas oraciones no necesariamente de cristianos, pero de personas que profesan ser religiosas y me dan dolor pensar que una persona sea tan materialista.
Sea pensando tanto en las cosas de este mundo. ¿A qué me refiero con eso? Ay, Dios, por favor, concédeme tener ese Mercedes último modelo que tanto me gusta. Un carro mejor al que ya tengo, Señor. Oh, Señor, te pido que me des una mansión, un apartamento en ese lugar prestigioso que me merezco yo por ser tan buen cristiano. Oh, Señor, ya no quiero más galletas con atún, yo quiero caviar y todo lo que los ricos comen. O algunos quizás dirán, oh Señor, ¿por qué el hermano o la hermana tal tiene y tiene y tiene y yo no puedo tener nada de esas cosas? Yo quiero esas cosas, dame esas cosas, Señor. Amados hermanos, no son oraciones conforme a su voluntad, son conforme a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a las cosas que el mundo y Satanás ha puesto en nuestros ojos y en nuestros corazones. Pero debemos de pedir con la voluntad de Dios, Señor, ayúdame a conseguir un buen trabajo para sostener a mi familia. Señor, ayúdame a poder ser más útil en tu obra. Señor, ayúdame a que mis oraciones sean más acorde a lo que tú pides, a lo que tú esperas, que a lo que son mis propios deseos. Eso es pedir y se nos dará, porque pedimos con respecto a la voluntad de Dios. Ya, puede ser que yo diga, Señor, ciertamente si hay una forma que yo pueda encontrar un medio de transporte para poder ayudar más a mis hermanos, es una buena oración. Pero no es como una vez escuché de un religioso que dijo, yo le oré y prediqué sobre la necesidad que el predicador tenía de tener un carro y llegó un hermano y me puso una camioneta último modelo y me la dio así con las llaves. Hermanos, esas cosas no funcionan así, esas son obras del diablo. Debemos ser claros con respecto a las peticiones que hacemos a Dios, porque sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, si las hacemos según su voluntad. Dios provee, no hay duda de ello, pero en base a lo que está en sus planes, como hemos venido estudiando. Ante todo esto, ante todo lo que hemos hablado, quiero que veamos lo que Pablo dice con respecto a cómo debemos de actuar como Él lo hacía. Porque se lo hace saber a los hermanos en Filipos, tal como vemos en Filipenses 4:11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, he aprendido a estar satisfecho cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en dificultades, sé tener abundancia, sé saber lo que es estar, como decimos popularmente, en la papa, tener grandes cosas. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, necesitamos comprender que hay que arroparse hasta donde la manta llegue. A veces queremos y queremos, queremos y a veces exigimos, exigimos, exigimos que personas nos ayuden, nos ayuden, nos ayuden. Que alguien más nos cubra porque nosotros no podemos hacer esas cosas. Pero hermanos, hay que aprender a cubrirnos hasta donde llega nuestro presupuesto, hasta donde llegan nuestras finanzas. Y si no nos alcanza, buscar maneras de poder trabajar para conseguir más. Va a haber un momento en que ese hermano que nos ayuda, ese vecino que nos ayuda, esa persona quien sea que nos ayuda, tal vez ya no pueda ayudarnos más. Tenemos que salir adelante, tenemos que trabajar, tenemos que estar ocupados, manos en las obras y como mencionamos, proveer para nosotros, para nuestras necesidades y para los nuestros. Es esa provisión de la que necesitamos comenzar a considerar de que no podemos esperar que todo venga de alguien más, sino que Dios nos está comandando a ir y buscar por lo que necesitamos y que podamos seguir haciendo la obra de Él. Esto aplica también a nivel de congregación. Muchas congregaciones viven en base a que al predicador se le sostiene por alguien más de afuera, usualmente alguna congregación de Estados Unidos. Pero entonces nos quejamos si ese predicador no recibe la suficientemente ayuda por parte de Estados Unidos y tiene que buscar un trabajo. Y entonces no puede hacer todo lo que nosotros esperamos que él haga en la congregación. Debemos ponernos la mano en el corazón y considerar, la iglesia necesita de mi apoyo, y esa es mi ofrenda, para hacer el trabajo, para seguir adelante. Y ciertamente Dios proveerá más formas de ayudarnos a seguir adelante mientras nosotros ayudemos a la iglesia y proveamos para la iglesia. Es así de simple, hermanos. Vemos que es importante esta provisión y lo que es la providencia de Dios. ¿Cómo concluimos con el mensaje hoy, amados amigos y hermanos? Dios desde la creación, desde antes de la creación, ha visto por anticipado un plan para redimirnos, para estar con Él en la gloria. Dios, esa providencia es, estoy preparando, he visto todo por adelantado y quiero que estas personas estén conmigo en el cielo. Obviamente, no es algo que Él selecciona porque Él dice, sino que Él nos ha dado todo el plan, nos ha revelado su plan para que nosotros decidamos, yo quiero estar con Dios o yo quiero pudrirme en el infierno.
Así de simple. Yo quiero estar con Dios. Dios ha proveído ese plan para que en ese momento yo escuchara la palabra de Dios y la obedeciera. Es de esta manera de que ver por anticipado que lo que ha hecho Dios, que podemos comprender cuál es su providencia, cómo es que Él provee. No podemos verla ni reconocerla, pero lleva a que se cumpla su propósito. Dios quiere que nadie se pierda, mas procedamos al arrepentimiento y entonces hagamos lo que Él ha pedido que hagamos para poder estar reconciliados con Él. No se trata de que Dios va a proveernos de las cosas que nos gustan o simplemente queremos o obtenemos. Una vez más, no podemos estar diciendo que, eso es providencia de Dios que apareció, que me encontré este billete, o que me pasó esta cosa, o que alguien me trajo esta cosa. No podemos estar diciendo eso, amados hermanos. Ciertamente debemos esforzarnos, ser valientes, animarnos, ocuparnos, ponernos manos en la obra del Señor. Es nuestro compromiso con Él una vez que obedecemos el Evangelio. No nos quedemos de brazos cruzados, sino que démosle lo mejor al Señor. Aquí no solamente estoy hablando de la ofrenda, de poder ofrendar, sino de qué más puedo hacer para la obra del Señor, qué más puedo hacer para traer almas a Cristo. Debemos enforzarnos en eso. Así que pidámosles a Dios con respecto a su voluntad. Y las cosas que pidamos con respecto a la voluntad de Dios, sabemos que van a ocurrir. No sabemos si pasan 5 minutos o en 10 años, pero sabemos que si pedimos con fe, esas cosas van a ocurrir. Pediremos y recibiremos. Y contentémonos con lo que actualmente tenemos. Ya, si hasta aquí llega la manta, bueno, gracias a Dios hasta ahí llega la manta. Si hoy tengo una mantita que nada más me cubre los pies y paso frío en la noche, es la situación en la que estoy viviendo ahora y debo estar satisfecho con ella. Y debo entonces esforzarme para poder buscar por cosas mejores. Y si la manta me cubre 3 veces y estoy totalmente arropado, gloria a Dios. Pero entonces debo de pensar en los demás que no tienen esa misma bendición. Es allí donde vemos toda esta importancia que hemos visto sobre la providencia de Dios y sobre la provisión. Como saben, siempre termino con una pregunta. ¿Vives esperando que Dios te dé todo o vives para servirle en su propósito? Como cristiano sabes que debes de vivir para su propósito por encima de los caprichos que tengas. De hecho, recordamos que nuestro Señor hace ese énfasis acerca de que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, como lo vemos en Mateo 6, 33, 34, si mal no me equivoco. Es importante considerar esto porque quizás estás escuchando este mensaje y no has obedecido el Evangelio. Puede ser que no lo hayas obedecido, no sabes que debes de escuchar la palabra de Dios ser predicada, que debes de creer que Dios efectivamente es quien es y galardona a quienes le buscan, que debes de arrepentirte, es decir, cambiar tu mente con respecto al pecado para dejarlo atrás y no buscarlo más, decir con tu propia boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y entonces ser bautizado para el perdón de tus pecados. Una vez hecho todo esto, entonces ya eres un cristiano, eres un hijo de Dios, eres como hablaba el hermano en la clase, una persona que debe de andar en la luz de Dios. Y ciertamente, al andar en la luz de Dios, necesitas recordar que debes de ser fiel hasta la muerte. Pero si no lo has sido, si no has hecho las cosas que debes de hacer, si no has hecho cosas de las que hemos hablado hoy, ya siendo cristiano, recuerda que Dios, según 1 Juan, nos dice que es fiel y bueno para perdonarnos si venimos a Él arrepentidos y confesamos nuestros pecados y le hacemos saber sobre todas las cosas que hemos hecho. Y allí está la oportunidad que podemos orar contigo por ti, por esos pecados si así lo deseas. Sin más, amados amigos y hermanos, el mensaje es suyo, esperando que pueda calar en los corazones de cada uno de nosotros, como ha calado en el de este servidor a la hora de prepararlo, y que podamos indagar bien sobre la providencia de Dios, sobre la provisión y sobre nuestro compromiso para hacer su voluntad. Sin más, que Dios me los bendiga ricamente y que tengan un hermoso día.